Entonces seguiremos estudiando un hidrograma. Si tenemos una precipitación, como comentábamos, la idea es separar la precipitación neta de la precipitación que se infiltra, y esto lo podemos hacer con esos métodos que habíamos mencionado. Pero vean que esta precipitación neta genera este aumento del caudal, ¿no? Esta escorrentía directa. Pero vean que aquí tenemos condiciones antecedentes. Vean que el índice de infiltración o la rata de infiltración es mayor a la precipitación. Entonces, esta precipitación o este bloquecito de lluvia no genera escorrentía. Entonces, aquí esta curvita de color azul sigue siendo un evento de recesión anterior. Entonces, ya aquí donde ya tenemos precipitación neta, ya empieza el aumento de la escorrentía. Ya aquí donde tenemos el final de la escorrentía directa ya empieza la recesión, ¿no? El caudal que es netamente por parte del agua subterránea. Aquí en esta curva de recesión, el caudal total es igual a este caudal de escorrentía directa que vendría siendo cero y solo sería igual al caudal por aporte de agua subterránea. Entonces, por eso aquí está que el caudal es igual al caudal base. Si nosotros queremos estudiar este hidrograma de la escorrentía directa, tendríamos que hacer un ajuste de reloj, ¿no? O sea, tendríamos que nosotros trabajar con un ajuste de reloj con un nuevo eje, no trabajar con este tiempo, porque este tiempo está tomando en cuenta esta recesión que no nos interesa estudiar. Entonces nosotros podríamos trabajar desde este eje, que este eje vendría siendo el t', que viene siendo igual a este t menos t subíndice m, que es el instante donde ha empezado la escorrentía directa. Ahora, si tú quieres analizar, estudiar la recesión, nos va a interesar hacer un ajuste de reloj y trabajar este nuevo eje a partir de este tiempo, ¿no? Este tiempo t asterisco, que es donde inicia la recesión. Entonces, este nuevo eje sería igual a este tiempo t menos este t asterisco. Entonces, trabajar con estos ejes nos va a permitir estudiar de manera más concreta esos eventos que queremos estudiar, tal vez el evento de la escorrentía o esta recesión. Aquí vamos a complementar algo, ¿no? Como habíamos comentado antes, estos caudales podrían ser medidos en nuestra estación de aforo, pero son caudales promedio. Entonces, en teoría, en la estación de aforo podríamos tener medición de caudales cada cierto intervalo de tiempo. Imaginemos que tenemos mediciones cada 10 minutos, pero si queremos hacer el análisis a un nivel horario, entonces para integrar nosotros de nivel cada 10 minutos, de minutales a un nivel horario, entonces en un periodo de una hora tendríamos que promediar todos los caudales de esos 10 minutos y ese correspondría al caudal de ese periodo, ¿no? De esa hora. Y en el otro periodo de hora igual, habría que promediar todos los caudales en ese periodo de esos 10 minutos y ese sería el caudal promedio horario, ¿no? Para integrar. Entonces, si tenemos un análisis a nivel horario o a nivel diario, esos caudales son promedios, algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces vean que aquí este es el final de la recesión, porque en este punto es un punto de inflexión, porque vean que el caudal va aumentando. Y si va aumentando es que seguramente aquí hemos tenido un evento de precipitación. Entonces vean, voy a tomar esta parte y la vamos a poner acá, ¿no? Estas dos curvas, miren, son estas dos de acá. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Teníamos ahí el fin de la recesión y vean que hemos tenido esta precipitación y hace que aumente el caudal, ¿no? Y aquí la recesión no ha terminado. La recesión debería terminar por acá, pero antes de que termine la recesión, hemos tenido este evento de precipitación 2 y se ha superpuesto, se ha traslapado este volumen de la precipitación 2 y ha provocado de que este hidrograma o este pico de este otro hidrograma sea mayor. Y eso que este volumen de esta precipitación 2 es menor a este volumen de la precipitación 1, pero este efecto de traslape ha provocado de que este pico sea mayor a este otro pico. Entonces, acá lo que quiero destacar es que nosotros en esta clase y en esta introducción de este capítulo, no vamos a analizar mucho estas lluvias, o los ejemplos que vamos a ver, no vamos a ver mucho estas lluvias que generan este traslape, porque para esto necesitamos herramientas un poco más sofisticadas, pero más que sofisticadas, son cálculos un poco más laboriosos desde el punto de vista matemático. Nosotros al final vamos a ver eventos simples, o sea, esta precipitación y este caudal, o algo como esto, ¿no? Para poder entender muy bien la parte conceptual teórica, que es el objetivo de nuestro curso.
Entonces, vean, ahí tenemos un evento simple, donde la precipitación ya ha sido separada de la precipitación que se infiltra, es la precipitación neta, la intensidad neta, y también acá ya habríamos separado el hidrograma de la escorrentía directa de la escorrentía básica. Aquí lo que vamos a mencionar un poco es de, lo que queremos destacar acá es de que la forma del hidrograma puede variar, y eso está en función de diferente, de la forma, la forma en cómo va a variar el hidrograma tiene que ver diferentes puntos, diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, va a depender la forma del hidrograma de la intensidad. Recordemos que tenemos una variabilidad de la precipitación, hay una variación en la distribución de la lluvia en la cuenca. Entonces eso va a provocar también de que la forma del hidrograma no sea tan natural, ¿no? Porque la intensidad no puede ser la misma en toda la cuenca, varía en nuestra cuenca. Entonces eso va a provocar, como decía, la forma del hidrograma. Pero no solamente eso, también depende de la pendiente, de la forma de la cuenca. Ven, ahí tenemos una cierta pendiente y una cierta forma de la cuenca, vamos a tener este hidrograma. Y vean que para esta otra forma, esta cuenca un poco más alargada, pero con mayor pendiente, vean que la forma es un poco más achatada, pero el pico es un poco antes, ¿no? A este otro pico. Pero también la forma del hidrograma también tiene mucho que ver en función al tipo de suelo, a la cobertura vegetal. Entonces, son algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para realmente aceptar de que la forma del hidrograma puede variar. Entonces ahora vamos a volver a eso de que a lo que comentábamos, ¿no? De tener la separación de la escorrentía directa y de la escorrentía básica. Y habíamos que comentado para plantear las alternativas para lograr la separación de esos flujos, está en función a que nosotros podamos conocer este punto, este caudal subíndice cero, que es el final de la escorrentía directa. Entonces, una vez que termina la escorrentía directa, habíamos comentado que tenemos una curva de recesión, y para analizar esa curva de recesión es importante trabajar con otro reloj, o sea, con otro eje horizontal, con este T2' que venía siendo el T menos este T asterisco, ¿no? Que es donde inicia, es el instante donde inicia esta curva de recesión. Entonces, comentábamos que la curva de recesión se ajusta muy bien a un comportamiento exponencial. Entonces, a esta curva de recesión nosotros podríamos ajustarle esta expresión exponencial. Con el objetivo de que si nosotros le ajustamos esta curva de exponencial a estos puntos, a la recesión, vamos a poder conocer este Q sub 0, que vean que es el punto donde separa la escorrentía directa con la recesión. Y aparte vamos a poder conocer los otros parámetros, ¿no? K y T, pero en especial este, que es el que nos interesa. Entonces, para conocer este Q sub 0 lo podemos hacer ajustando en una escala aritmética, conociendo los parámetros K y Q sub 0. Una vez que lo ajustemos vamos a poder conocer este punto, ¿no? Que separa a la recesión con la escorrentía directa. Esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Uno lo podemos hacer vean que ahí no tenemos un comportamiento lineal. Comentamos de que esto se ajusta a una curva exponencial, pero vean que los puntos en la recesión se están ajustando a una recta. Esto es porque cuando ponemos los caudales, el eje vertical en el logaritmo, estos puntos se ajustan a una recta. Esto está con el siguiente propósito. Si nosotros lo ponemos en logaritmo, de manera visual se puede diferenciar este quiebre, ¿no? Donde tenemos aquí un comportamiento lineal y podríamos ver este punto donde termina la escorrentía directa y empieza la recesión. Entonces también lo podemos hacer de manera visual. Pero lo que comúnmente se practica es mejor ajustarle esta expresión exponencial y determinar este Q sub 0, ¿no? Que es la separación entre escorrentía directa y recesión. Vamos a empezar por eso. Uno es de manera visual, como comentaba. Entonces, vean, aquí tenemos esta columnita que podría representar el tiempo, ¿no? Para diferentes caudales, que es la columna 2. Y una vez que nosotros conocemos esto, en la columna 3 también podríamos calcular los logaritmos, ¿no? Pero, a ver, hay un instante de tiempo t asterisco, donde a partir de acá ya tenemos
ya tenemos la recesión, entonces esto que encuadro es el, es el interés para nosotros, ¿no? Entonces, miren, aquí nos va a interesar, con esto ya nosotros podríamos, por ejemplo, eh, nosotros podríamos ajustarle esta ecuación exponencial, donde podríamos hacerlo, este ejercicio práctico lo podríamos hacer con una calculadora, donde esta columna, les decía, solamente son los caudales. Entonces vean aquí, por ejemplo, este caudal sub cero ya es este caudal, y estos otros caudales ya vendrían acá, ¿no? Son los caudales que a nosotros nos interesa para analizar la recesión y ajustarle esta ecuación. Esta columna, quiero explicar un poco mejor. Esta columna, miren, es el T2', donde en este instante prácticamente es el ajuste de reloj, es este T2', donde justamente donde está empezando la recesión, obviamente el caudal, o perdón, el tiempo es cero, y luego aquí tenemos otros tiempos, ¿no? Que son los tiempos que nos van a interesar para ajustarle la ecuación. Entonces, la idea es de que si nosotros tenemos ya estas columnas trabajadas en una planilla Excel, digamos, podríamos ajustarle esta función exponencial de la siguiente manera, con una regresión. Entonces, miren, me voy a menú, nos venimos al número 6 y aquí está esta función que nos interesa, a la que nos interesa ajustarla, ¿no? Entonces, presionamos ahí y aquí tenemos que introducir las columnas. Entonces vean que aquí esta columna representaría el tiempo, entonces empezaríamos con el punto, por ejemplo, 0, luego imaginemos que tenemos a nivel horario, ¿no? 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta 3 horas lo vamos a poner. Aquí en el tiempo 0 imaginemos que el caudal es 2 y 2.1. Entonces, este Q sub 0 o un valor muy cercano acá, digamos que es 2.1, luego aquí tendría que descender, digamos 1.5, luego 1, luego 0.5, digamos. Y una vez que lleguemos a introducir esos valores, le damos a off y la calculadora nos va a poder permitir ajustarle a esta ecuación, ¿no? Y poder calcular esos parámetros A y B. O por ejemplo, este Q sub 0, ¿no? Este caudal 2.27, ¿no? Eso es lo que se puede hacer, uno de manera visual, si lo tienes a escala de logaritmo, o otro, eh, ajustarle esta ecuación, ¿no? Y determinar sus parámetros. Y este Q sub 0 es el que nos va a interesar. Lo que más comúnmente pero se hacía es linearizar esta ecuación. Entonces, para linearizar esta ecuación, aplicar logaritmos, miren, aquí está la misma expresión, se aplica logaritmos y una vez que se aplica logaritmos, vean que esta curva de recesión, esta exponencial, al aplicar logaritmos, se vuelve una recta. Entonces, aquí es más fácil, simplemente se puede hacer una regresión lineal con la intención de determinar estos parámetros, ¿no? El logaritmo de Q sub 0 y este K que representaría la pendiente de esta recta. Entonces, aquí sería más fácil, ¿no es cierto? Si aplicaríamos esta técnica, que igual tendríamos los mismos resultados. Yo me voy al 6, miren, aquí me voy a regresión lineal, y aquí en el eje X, ahora seguiría siendo el tiempo, o sea, seguiría siendo estos valores de acá de tiempo. Sin embargo, en el eje Y, ahora vendrían siendo los logaritmos de los caudales, ¿no? Pero de estos valores, solamente de la recesión, solamente esos valores tenemos que introducir. Entonces, el Y vendría ahí y, como les decía, el X seguiría siendo esto. Introducimos eso, imaginemos que aquí el tiempo le voy a dar lo mismo, 0, 1, 2, 3, y acá le damos con los logaritmos. Entonces, no sé, aquí me voy a meter valores al azar, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos esto, le voy a dar off, me voy a menú, me voy a opciones, regresiones de cálculo, y miren, ahí vamos a tener los parámetros de nuestra recta. Entonces también es otra manera de poder determinar este punto, que es el final de la recesión. Entonces seguiremos analizando nuestro hidrograma. Para hacer una separación un poco más precisa, deberíamos hacer este análisis asintótico, pero a veces no merita mucho hacer este análisis asintótico, que es representar esta curva, porque como habíamos mencionado, a veces tenemos cierta incertidumbre en los caudales, ¿no? De que no se hayan tomado ciertas consideraciones y ese caudal tenga cierta incertidumbre. Entonces, para hacer este análisis asintótico tendremos que tener caudales muy precisos. Sin embargo, lo más práctico, lo más común es usar
algunas metodologías un poco más simplificadas que te permitan separar, ¿no?, la escorrentía directa de la escorrentía básica. Pero seguiremos con esto. Les decía que aquí inicia la escorrentía, aquí termina la escorrentía directa, ese era el tiempo base, y aquí estaba, miren, la recesión, ¿no?, el caudal, que era netamente aporte del agua subterránea. Entonces, si tú conoces el final de la recesión, o perdón, el final de la escorrentía directa de R, podemos plantear algunas alternativas para separar la escorrentía directa de la escorrentía básica. Pero las alternativas que vamos a plantear va a estar en función a que conozcas este final de la escorrentía directa o no la conozcas. Entonces vamos a empezar por la alternativa o por el hecho de que no conocemos el final de la recesión, y para hacer la separación de la escorrentía directa y básica va a depender de si tenemos condiciones antecedentes o no tenemos condiciones antecedentes. Y esto se traduce, como ya lo habíamos visto antes con un gráfico, de que si la intensidad es mayor a las pérdidas, a la rata de infiltración, la escorrentía directa y la infiltración, o la escorrentía directa y la infiltración comienzan en el mismo instante, pero con la intensidad es menor a la rata de infiltración, tenemos condiciones antecedentes, vamos a tener que trabajar con un diferente reloj. Entonces vamos a empezar con esta primera alternativa o con este primer hecho de que no conocemos el final de la recesión, y vamos a empezar con este inciso A, sin condiciones antecedentes. Entonces vean que aquí está lo que les comentaba, tenemos la intensidad es mayor a la rata de infiltración, entonces este preciso instante, este mismo instante de tiempo ya empieza la escorrentía directa. Entonces, en este sentido, lo que podríamos plantear un tramo recto. Cuando no se conoce el final de la recesión, podríamos plantear un tramo recto. O sea, la pendiente acá, miren, sería cero de este tramo recto. Y este caudal sería constante, ¿no? Y sería netamente la escorrentía básica, este Q sub 0. La otra alternativa podría ser con condiciones antecedentes, cuando la rata de infiltración es mayor a la precipitación. Entonces miren que este bloquecito de lluvia no genera escorrentía, pero ya en este instante de tiempo ya tenemos escorrentía directa, ¿no?, que es producto de la precipitación neta. Entonces justo este punto de inflexión donde termina la recesión y empieza la escorrentía directa, en este punto de inflexión nosotros podríamos aceptar una escorrentía básica constante, aceptar este tramo recto con esa pendiente cero. Pero a ver, alguien dirá, ¿y cómo podríamos nosotros evaluar de que esta separación sea una buena aproximación, ¿no?, con esto de la rata de infiltración también? ¿Cómo podríamos evaluar de qué tan aproximada a la realidad estaríamos con esto? Es una manera de evaluar es en términos de volumen. En términos de volumen, este volumen de la precipitación neta debería ser muy similar o debería ser igual al volumen de la escorrentía directa, ¿no? Entonces, si tú quieres calcular el volumen de la precipitación neta, prácticamente es el área de esos bloquecitos de lluvia. Entonces, intensidad es igual a precipitación, digamos en unidades de milímetros, dividido la unidad de tiempo. Si tú quieres calcular el volumen de este bloquecito de lluvia, simplemente sería la base por la altura, o sea, la intensidad por esa duración 1. Y si queremos conocer el volumen de este bloque de lluvia, sería la intensidad 2 por la duración 2. Y la suma de esos dos nos daría la lluvia neta de nuestro evento de precipitación. Ahora, si tú quieres calcular el volumen de la escorrentía directa, aquí sí vamos a hacer algo particular. Inicialmente vamos a linearizar nuestro hidrograma. Vean que su comportamiento natural es esta curva, pero nosotros vamos a linearizar nuestro hidrograma. Entonces, tal vez alguien comentará acá y dirá, acá no estás capturando la curva, estás perdiendo de algún modo volumen. Pero vean que aquí también vamos a tener compensaciones. Entonces, hay un equilibrio. Entonces, una vez que linearizamos, vamos a usar un método numérico que es la regla de Simpson para poder determinar el volumen bajo esta curva. Entonces simplemente nosotros vamos a plantear lo siguiente: si tú quieres calcular el volumen bajo esta curva, el volumen de la escorrentía directa, simplemente necesitamos calcular el área. Entonces aquí miren que tendríamos un triángulo. Entonces el volumen simplemente sería un medio la base, que es el intervalo de tiempo delta t de 0 a t1, y tenemos un delta t, y el multiplicado por el caudal, un medio la base por la altura. Y ahora, para calcular este volumen 2, ya tenemos una figura de un trapecio, ¿no? Entonces sería el promedio de las ordenadas por el tiempo que habría transcurrido de tiempo 1 a tiempo 2. Ese sería un
Perdón, ese sería nuestro delta T, ¿no? La diferencia T2 menos T1. Y así iríamos calculando los volúmenes de los trapecios y del triángulo otra vez. Pero acá, si nosotros veamos la ecuación, podríamos factorizar y plantear, decir de que todo esto al final se va a resumir de que el volumen va a ser igual a la sumatoria simplemente de las ordenadas multiplicado por delta T. Se puede factorizar de esta manera. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Esta cuestión trabaja muy bien, funciona muy bien, siempre y cuando tu delta T, este intervalo de tiempo sea constante, o sea, el tiempo entre T1 a T2, un delta T, de T2 a T3 sea un delta T, o sea, el delta T2, el delta T1 sean iguales. Entonces, cuando el delta T es constante, podemos calcular el volumen con esta ecuación más simplificada. Entonces, una vez que tú tienes el volumen de la escorrentía directa, lo podemos dividir con el área de la cuenca, que lo podemos calcular de diferentes maneras, pero lo dividimos con el área de la cuenca, tenemos el volumen y aquí ya tendríamos la escorrentía directa en milímetros, digamos, ¿no? Y este volumen de la escorrentía directa en milímetros podríamos compararlo con esta precipitación neta, ¿no? Con el volumen de la precipitación. Entonces, de algún modo tendría que ser similar. No siempre va a ser muy igual, ¿no? Pero aquí podemos ver la aproximación, qué tan buena está la aproximación y evaluar eso. Pero usualmente siempre le apuntamos a uno, aceptamos esta como la correcta o esta otra, pero como les digo, evaluar qué tan cercanas estamos de eso. Y así podemos validar qué tan bueno, qué tan buena aproximación nos da lo que estamos asumiendo. Entonces, esta es una de las alternativas de cuando se conoce el final de la recesión, ¿no? Y podríamos plantear esos tramos rectos para separar la escorrentía directa de la escorrentía básica. Ahora, la otra alternativa para separar la escorrentía directa de la escorrentía básica podría ser si conocemos este punto B, o sea, el final de la recesión. Entonces, aquí vamos a aprovechar algo antes de decir de que podríamos separar, miren, con este tramo recto, pero vean que la pendiente ya no es cero, tiene una pendiente diferente de cero. Pero lo que quiero comentar es de que si bien ese final de la recesión lo podemos hacer con ese análisis logarítmico que habíamos planteado, pero otra manera también de hacer es con esta ecuación, ¿no? Que proviene de un análisis estadístico. Entonces vean que esta n es el tiempo desde el tiempo pico hasta donde termina la escorrentía directa. Y vean que sus parámetros, por ejemplo, alfa, depende si lo estás trabajando el área de la cuenca en millas o en kilómetros cuadrados. Vean que aquí en la literatura ese alfa a veces lo trabajan con 0,827. Entonces tú entras con el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, lo multiplicas por ese factor y vas a poder, y bueno, aquí también hay un exponente al 0,2, ¿no? Y con esta ecuación tú puedes calcular ese tiempo para poder ubicar el final de la escorrentía directa. Pero esto funciona muy bien para cuencas pequeñas, perdón, para cuencas grandes, no es muy bueno para cuencas pequeñas. Eso quiere decir para aquellas cuencas con tiempo de concentración en el orden de los días, esta ecuación da buenos resultados. Pero bueno, una de las alternativas es si conoces el final de la recesión y conoces este punto de inflexión también donde termina la recesión y empieza la escorrentía directa, podrías unir estos dos puntos con un tramo recto. Ahora, lo otro que da una mejor estimación es con estos dos tramos rectos, vean, con esas dos líneas. Y podemos plantear estas dos líneas en función a que tenemos o no condiciones antecedentes. Entonces, bien, aquí vamos a poner sin condiciones antecedentes. Eso quiere decir que la precipitación es mayor a la rata de infiltración. Entonces, este mismo instante de tiempo empezamos a tener escorrentía directa. Entonces, aquí lo que podríamos plantear es que en este instante de tiempo t sub índice 0, el caudal es constante, ¿no? O sea, plantear un tramo recto con una pendiente igual a 0. Y una vez que tengamos aquí es el caudal aquí en el tiempo pico, en este punto, unir con el final de la recesión que es conocido este punto, Q sub 0, unirle con este tramo recto, pero vean que es una pendiente diferente de 0, ¿no? Y de esa manera podríamos separar la escorrentía directa con la escorrentía básica. El comportamiento de este tramo recto podría ser es un comportamiento lineal, ¿no? De una línea recta, que puede ser caudal igual a una pendiente por el tiempo más este B, que es el intercepto. Entonces, imaginemos que la lluvia no quedó así y más bien tenemos acá condiciones antecedentes. Quiere decir que la rata de infiltración es mayor a la precipitación, entonces
Este evento de recesión es un evento anterior y justo en este punto es donde inicia recién la escorrentía directa. Entonces aquí algo que podríamos plantear es que, miren, este tramo recto de algún modo pueda seguir esta curva de recesión, ¿no? Pueda seguir ese comportamiento. Entonces aquí sería mejor plantear un tramo recto, pero no con una pendiente cero, sino con una pendiente diferente de cero. Entonces conocemos nosotros este punto y con este tramo recto tratar de extrapolar el caudal para este tiempo pico, para este tiempo pico, ¿no? Extrapolar el caudal aquí. Y una vez que tenemos nosotros el caudal acá, podríamos unir este punto con este punto del final de la recesión. Entonces aquí tendríamos este otro tramo recto, ¿no? Entonces vean que estos dos tramos rectos tienen dos diferentes pendientes, pero que son diferentes de cero. Entonces esta sería una mejor aproximación que podríamos hacer para separar la escorrentía directa de la escorrentía básica. Entonces ahora lo que sigue es, ahora que hemos visto la teoría, ver de manera práctica con algunos ejemplos que lo vamos a hacer en una de nuestras próximas clases. Entonces, con esta teoría que hemos trabajado, ahora vamos a proceder a hacer algo práctico, ¿no? Para practicar y entender mejor la teoría que hemos visto. Pero, a ver, tenemos algunos temas pendientes. Habíamos comentado que nos va a interesar hablar un poco más de la infiltración porque nos interesa conocer cómo separar la precipitación neta de esa precipitación que se infiltra, porque muchas veces los modelos hidrológicos sí te permiten hacer esos cálculos de manera automática, pero nosotros necesitamos conocer, ¿no?, esos procesos que hace el modelo. Pero también al modelo a veces le puedes introducir simplemente esa lluvia neta, y para esa lluvia neta, cuál es la escorrentía directa que podría generarse. Ahora también en algunos modelos puedes solo analizar con la escorrentía directa, o también podrías incorporar esa escorrentía básica. También hay esa opción. Entonces tenemos como pendiente trabajar en las próximas clases esta separación de la lluvia neta y efectiva, pero también algo que vamos a ver es cómo transformar esta lluvia en caudal, ¿no?, con algunas metodologías que vamos a ver, como el método de Clark, los hidrogramas unitarios de Sherman. Entonces también es algo que vamos a ver más adelante. Es más, si te gustaría ver algún modelo en particular, ya sea el de Clark o el de la SCS, voy a poder leer tu sugerencia en los comentarios de este video. Algo que también tenemos que ver es, por ejemplo, vean que aquí está el caudal, ¿no es cierto?, para un cierto evento. Pero también ocurre, podríamos analizar un tránsito de avenidas. ¿Eso qué quiere decir? ¿O en qué se traduce eso? Miren, aquí tenemos una cuenca de color amarilla donde podríamos tener su hidrograma aquí en el punto de salida. Pero si queremos estudiar los caudales aquí en la salida de la cuenca de la presa, por ejemplo, para Misikuni, vean que los caudales van a trasladarse aquí al punto de salida. Entonces necesitamos estudiar el tránsito de avenidas, porque cuando los caudales o el hidrograma cuando queremos analizar el hidrograma en este punto de la presa, va a suceder un efecto de laminación, de atenuación. Pero no solamente eso, vean que el hidrograma no solamente se llega a achatar o aplastar, sucede un efecto de traslación. Vean que el pico está en este instante de tiempo, pero ahora el pico se traslada. Entonces, el tránsito de avenidas también lo tenemos que estudiar. Bueno, son los temas que tenemos que ver. Tenemos que ver ahora la parte práctica y algunos temas pendientes en próximas clases. Espero que te haya gustado y lo vamos a ver en nuestras próximas clases, lo pendiente.